Los techos de esta casa parecían llamaradas. Pude corroborar una vez más que el entorno, la forma y la arquitectura influyen en la calidad de vida del ser humano. En este caso que te voy a presentar sobre temas de salud. Iba con un cliente a ver un terreno que él quería comprar y cuando llegamos a la urbanización nos encontramos de frente una mansión preciosa, pero con unos techos puntiagudos en forma de pico a 4 aguas que me llamó mucho la atención, porque no sé si era por la hora en que llegamos y la forma en como el sol daba a esos techos, que parecía que la casa estaba en llamas. Tuve que detenerme y analizar en el momento qué efecto podría ser que trajera esa forma de techos a las personas que vivían ahí. Te doy el contexto. Las fórmulas de Feng Shui se calculan por la parte posterior de las casas. Con esto podemos darnos cuenta del potencial que tiene una vivienda o un edificio para determinar la salud, el bienestar, las relaciones sentimentales, relaciones personales, el éxito en la carrera. En esta casa, la zona posterior conectaba con el elemento metal. Y este elemento representa el cerebro, la mente, la cabeza, el rostro. Y los techos puntiagudos representaban el elemento fuego. El elemento fuego funde al elemento metal, lo destruye. Y aquí estamos hablando de conflictos. Ese choque se transmite al diseño, a la arquitectura y va a afectar directamente a las personas que viven ahí. Este es un efecto energético y puede calcularse. No es magia, ni misticismo, ni superstición. Es un efecto energético. El medio ambiente, las orientaciones magnéticas y la arquitectura se relacionan entre sí y esa relación, esa configuración afecta directamente al ser humano. Le explico a mi cliente lo que estoy viendo y se queda en shock. Me dice que conoce a los dueños de esta casa y me comenta que la señora había sido diagnosticada con un tumor cerebral. Puedes llamarlo coincidencia, puedes llamarlo como quieras, pero llevo más de 27 años viendo este tipo de patrones repetirse. La arquitectura tiene un lenguaje, su forma, sus materiales, la manera en que se distribuyen los espacios, unida con la orientación magnética, generan efectos que se ven reflejados en la vida de las personas. Y lamentablemente la arquitectura convencional no lo considera. Si estás diseñando, construyendo o invirtiendo en un inmueble, es importante hacer este tipo de estudios porque puedes evitarte problemas como este. Este tipo de estudios hechos de forma seria y profesional marca una diferencia entre una casa que te eleva y una que te destruye sin que entiendas por qué.